Hola Joaquín, ¿cómo andas? Muy bien, dije, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a esperar unos dos minutitos a ver si se conectan más compañeros y si no, ya iniciamos, ¿no? Porfas. Ahí les encargo este, silenciar su micrófono para evitar interrupciones y las preguntas las hacemos hasta el final de la presentación. Buenas noches a todos. Me voy presentando brevemente en lo que va cargando la presentación. Yo soy el ingeniero Iván Hernández. Llevo en este negocio de los moldes ya bastante tiempo. Más o menos ya cerca de unos 30 años junto con mi papá. Y bueno, hemos tenido la experiencia de enfrentarnos a todo tipo de complicaciones, ¿sí? Y bueno, se han atendido moldes de todo tipo, de la industria automotriz, farmacéutica y en fin, de electrodomésticos, muy variado de todo esto, ¿sí? Y bueno, a ver, Manuel no me deja pasar la presentación. Ya te dije, coanfitrión, ya te di acceso. A ver, chécale de nuevo. A ver. Ahí estás, ya nada más preséntala como... Sí, ya cargó. Como presentación, por favor. Ahora sí, ya está, perfecto. Y bueno, eso es muy breve de mí. Así que digo, oye, tenemos ya bastante tiempo en este bonito negocio. Y bueno, algo con lo que nos encontramos y que nos preguntan mucho y que sale sobre todo en los cursos de mantenimiento que damos de los moldes, pues es precisamente la cámara caliente. Realmente siempre se enfrentan a situaciones en las que falla y ni siquiera entendemos por qué. Decimos, si ayer estaba bien y de repente, chin, se tronaron todas las resistencias, no sabemos ni qué fue lo que pasó. Entonces, bueno, la finalidad es de esta plática, pues, es concentrarnos un poco en lo que son algunos tips, vamos a llamarlos así, para tener un buen cuidado de nuestra cámara caliente, que tenga mayor tiempo de vida útil posible. Y bueno, entrada, como sabemos, bueno, el sistema de colada caliente se compone principalmente por lo que va a ser nuestro manifold, es el que nos va a ayudar a distribuir. Es por donde se presentan fugas comúnmente, junto con los inyectores. Son los que luego es donde vamos a tener el mayor número de fugas. Hay otros puntos en los que puede llegar a fugar material, pero principalmente está entre la unión entre los inyectores y la cámara caliente. Bien, ¿por qué tenemos una cámara caliente? Bueno, las ventajas principales, bueno, tenemos ciclos más rápidos, un 15 o 20%, se le elimina el desperdicio, no tenemos que estar moliendo material, que al final de cuentas eso es gasto, es costo, que se puede recuperar, sí, pero nos provoca siempre un gasto adicional. Por otra parte, mejora la calidad de la pieza, ya que la inyección es directa y no hay fricciones en los corredores y cuestiones por el estilo. Además de que nuestra máquina trabaja con mayor suavidad, ya que requiere menos fuerza de cierre, menos presiones. Incluso se mejora la vida útil de nuestra máquina. Dentro de las ventajas, bueno, que comentamos, ahorro de energía, menor fuerza de cierre, equipos periféricos, hablando por ejemplo del molino, muchos sale la colada y así como sale lo están echando el molino directo. El mantenimiento se reduce, sí,
siempre y cuando seamos muy puntuales en nuestros mantenimientos preventivos, porque si los dejamos hasta que truene, sale más caro el caldo que las albóndigas, ¿sí? La capacidad de plastificación obviamente se mejora, ya que se mantienen las temperaturas sin tener que subir tanto en el cañón de la máquina. Y bueno, ahorros de materiales. Bien, ¿cuáles son las partes principales con un sistema de colada caliente? Bueno, como en esta imagen, bueno, vamos a tener lo que es una placa espaciadora. Esta placa espaciadora nos ayuda a evitar que se transmita un exceso de temperatura al resto del molde, ¿sí? Siempre que tenemos cámara caliente, tenemos un incremento de temperatura en la máquina, lo cual nos puede empezar a afectar al controlar nuestro proceso. Por eso es que vamos a tener esta placa espaciadora o algún tipo de sistema que nos separe la placa, ya que a mí no me interesa tener todo el molde caliente. Por eso es que también vamos a tener refrigeración, la cual también es muy importante que le estemos cuidando, ¿sí? Vamos a tener después lo que es una placa pocket. En sí es la placa que va a contener lo que es el manifold, el cableado, es así que para acomodar todo el sistema. Viene después lo que es aquí mencionas como sistema modular, que es el manifold, los inyectores, resistencias, termopares, todo ese tipo de cosas. Y por último, la placa fijación, que a su vez funge como una tapa. Muchas veces esta placa no se revisa el torque, que el torque sea el correcto en lo que son nuestros moldes a la hora que ensamblamos. Como no damos el torque correcto, como el apriete no es el apropiado, comienza a haber pequeña filtración de material. Es muy pequeña, no lo percibimos, incluso quizá no sentimos alguna variación en el proceso, pero y empieza a darse una fuga. Y es porque a veces esta última placa no estamos acostumbrados a revisar periódicamente los tornillos de fijación. Si bien en el mantenimiento una cámara caliente la vamos a destapar hasta el último, realmente no lo estamos destapando seguido. Es lo último que vamos a destapar, precisamente para evitar desajustes. Pero sí es importante estar revisando el estado de estos tornillos, que no hayan perdido torque, que sigan en su posición, que no se aflojen, porque de ahí comienzan a darse los problemas de fugas de material. Otra cosa importante cuando vamos a trabajar nuestra cámara caliente para evitar desajustes, evitar daños, sobre todo en lo que son los inyectores, a la hora de acomodar nuestros cables cuando vamos a volver a armar, es que la cámara caliente de preferencia, en la medida de lo posible, siempre la desarmemos de manera horizontal. Muchas veces es más práctico o sencillo, o así el molde estando en posición vertical, quitar la tapa y empezar a desarmar y quitar. Pero esto nos puede llevar a cometer algún error, alguna falla que nos provoque problemas después de fugas a la hora que volvemos a armar o que se dañe algún componente de los inyectores. Entonces siempre es recomendable destaparla de manera horizontal para cuidarla principalmente. Sí. Bien, hablando un poquito de la placa esta que les comento, Pocket, como pueden ver en la imagen, en esta placa se encuentran los canales por donde van a pasar todo el cableado. En este caso en particular, pues tienen unas grapas bien montadas que evitan que los cables se muevan. Muchas veces pasa que acabamos de hacer mantenimiento y tenemos problemas con eléctricos, que una resistencia está abierta, que el termopar no me marca bien, y esto se debe a que luego todos estos cables que tenemos aquí, no los acomodamos correctamente, y el momento que volvimos a ensamblar, algún cable se quedó presionado, eso lo corta y obviamente nos pone en corto nuestra cámara caliente. Pues es importante siempre tener todos estos elementos bien cuidados. La otra función de esta placa que les comentaba, pues es proteger todo el sistema, justamente que no vaya a haber algún golpe mientras está manipulando el molde para fijarlo en la máquina de inyección.
o que se vaya a caer algún objeto y golpee algo. Realmente podríamos no tener esa placa, pero perderíamos toda esa protección y podría dañarse algún elemento durante la maniobra. A ver. A ver, espérame. Algo le pasó a esto, no está cambiando la imagen. Salte de tu cursor, ya cuando entres otra vez al cursor ya puedes cambiar la imagen. Porque tenías la gomita, ¿no? Donde estabas pintando. No, sí, ya lo tengo en el cursor, pero no. Ahí está, ya dejó. Lo que no anda muy motivada la máquina hoy, pero ya está, ya agarró. Sí. Bien, en esta imagen vemos dos ejemplos típicos de lo que son los tipos de inyectores más comunes. Hay una gran variedad, no vamos a entrar ahorita en estos porque se nos acaba el tiempo, pero principalmente hay dos construcciones básicas. En uno tenemos lo que es la resistencia por fuera. Es una resistencia tipo tubular, la que está en el costado derecho. Y tenemos los otros que llevan una resistencia que le llamamos tipo cartucho, que va por dentro del inyector. ¿Cuándo ocupar uno, ocupar otro? Bueno, eso ya depende del diseño, el tipo de pieza, el tipo de plástico en sí, así que el fabricante va a determinar qué es lo más apropiado. Aquí lo importante es conocer qué tipo de inyector tenemos cuando hacemos nuestro mantenimiento. ¿Por qué? Porque muchos de estos tienen piezas que son intercambiables, precisamente para cuando se dañan, son quitapón y pueda volver a funcionar rápidamente el molde. Pero tenemos que tener bien ubicado qué tipo de cámara caliente tenemos. Obviamente, si tenemos una cámara caliente de línea, de la marca que ustedes prefieran, vamos a tener pues toda una lista de refacciones y accesorios que es recomendable tener en nuestro stock. Eso nos va a facilitar los mantenimientos, los cambios y tener todo en orden y al 100 para cuando se requiera. Aquí es muy importante conocer bien el fabricante porque las piezas no son tan genéricas que digas, bueno, tengo una cámara de Hasco y le meto una pieza de DME, me temo que no funciona así. Entonces, por eso sí es importante tener dentro de nuestra información, de nuestra carpeta de datos, qué tipo de piezas son las que lleva mi cámara. Aquí vemos en este corte, sin querer, lo que les comentaba hace rato, dentro de lo que tenemos que estarle cuidando a nuestra cámara es el tipo de refrigeración que vamos a manejar. Si bien la cámara caliente es para mantener el material a la temperatura correcta, a mí no me interesa que se me caliente el resto del molde. ¿Por qué? Si por efecto de la cámara caliente comienza a calentarse mi cavidad, mi corazón, voy a empezar a tener problemas para desmoldear. ¿Qué problemas puedo empezar a tener? Se me van a empezar a marcar los botadores, quizá por la fuerza del botado la pieza comience a deformarse, o en lugar de quedarse la pieza agarrada a lo que es el lado móvil para el botado, se va a empezar a quedar pegada en lo que es nuestra cavidad, y eso nos va a empezar a generar problemas, atrasos, y todo se debe a un exceso de temperatura que estoy teniendo yo en la cámara caliente. Aquí si se fijan, tenemos refrigeración cerca de lo que es el inyector, en la placa Pocket e incluso en la placa de fijación. En esta imagen no se aprecia, pero muchos moldes en la parte de aquí atrás traen precisamente una placa de material aislante para evitar que se empiece a transmitir calor hacia la platina de la inyectora. ¿Cuál es el problema de que perdamos calor ahí? Que
nos obliga a que nuestra cámara caliente esté trabajando más. ¿Por qué? Como el calor se me empieza a disipar, se empieza por conducción, se empieza a desplazar hacia otros lados, voy a tener más tiempo mandando los controladores corriente para mantener las temperaturas altas. Entonces, al final de cuentas, la cámara caliente también es un intercambiador de calor. Entonces, a mí no me va a afectar que yo esté teniendo muy caliente la cámara o trabajando. Al final de cuentas, eso es un desgaste para las resistencias, para los termopares. El hecho que todo el tiempo esté calentando, calentando, calentando. Cuando tenemos bien nuestro sistema de refrigeración, nuestra placa aislante y todo eso, la energía que tiene que estar enviando el controlador, pues se reduce. ¿Por qué? Porque nada más mantengo caliente la zona que a mí me interesa. A mí me interesa que esté caliente mi corredor, que esté caliente mi inyector, y lo demás, pues debe estar a la temperatura de moldeo que incluso me recomienda el fabricante de la resina. Hay que recordar que es muy importante eso, las temperaturas que vamos a manejar tanto en el molde como en la resina para poder ser inyectada. Eso nos lleva a otro factor que nos genera desgastes o empieza a provocar que aquí en estos puntos de unión se generen fugas. Aquí en esta parte tenemos el manifold junto con lo que es el inyector. ¿Qué pasa si mi punto de inyección se tapa? La máquina sigue mandando la misma presión con la que fue ajustada y si el material no está avanzando empieza a buscar una salida. Va a haber fuga. Exactamente, vamos a tener fuga. Como empieza a buscar una salida, es cuando comienza el bonito fenómeno de ya se nos empastó. ¿Por qué? Porque se bloqueó mi salida. ¿Qué me puede provocar que se bloquee mi salida? Bueno, si yo en mi mantenimiento no hago una limpieza apropiada de mis inyectores, empiezo a generar carbón, partículas del mismo plástico que se quedan pegadas, que no avanzaron y se van carbonizando, carbonizando. Y en eso de repente se llegan a desprender, nos tapa la salida. Recordemos que los puntos de inyección en una cámara, bueno, dependiendo del tipo de pieza, pero pueden ser de incluso desde 7 décimos. Entonces es muy fácil que se tape con alguna partícula el punto de inyección. Al taparse nos bloquea y si no hacemos el ajuste correcto en proceso o la limpieza necesaria, la presión va a empezar a hacer que las placas o los componentes de mi cámara caliente se empiecen a flexar, empieza a filtrarse el material y de ahí empieza el relajo. Por eso es importante en nuestros mantenimientos preventivos de la cámara caliente limpiar bien los componentes, asegurarnos de que no tenemos ningún residuo de carbón. Al final de cuentas estoy consciente que a veces es un poco imposible, pero pues mientras más limpio podamos tener el sistema, pues será mucho mejor. A eso le sumamos contaminantes que lleguen por la tolva. Algún contaminante, algo que no nos percatamos que se nos cayó y bueno, empieza el relajo. Como les platico en algunos cursos, luego no sé cómo le hacen que se les caen los tornillos para arriba y bueno, empieza el relajo. Otro factor que nos afecta pues es el ajuste de proceso. Cuando yo ajusto mi máquina, mi inyectora, recordemos que parte de lo que funde el material no es únicamente las resistencias, sino las revoluciones que le vamos a estar dando al husillo. Entonces también, si no tenemos las apropiadas, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a estar tratando de calentar mi material o terminarlo de calentar con la cámara caliente. Y eso me va a llevar a tener otra vez problemas con la dosificación. Sí. Aquí vemos, por ejemplo, lo que es lo que les comento. Hay varios tipos de inyectores. En este caso, este inyector en particular tiene los famosos tips. Son una gran ventaja, ya que si se me daña, simplemente lo desenrosco, coloco uno nuevo y vuelvo a recuperar mi cámara caliente en buenas condiciones. No todos los inyectores los traen. Al final de cuentas, pues son costos. Pero
de igual forma hay que estarlos cuidando. Hay que evitar en la medida de lo posible eso de que se tapa una cavidad y llegan y le empiezan a picar en el punto de inyección. Eso es pecado mortal. A la larga nos sale más caro que si bajamos nuestro molde. Pues es importante tener refacciones al instante. Si ese se me bloquea, se rompe, se daña, digo, a final de cuentas la mayoría son de cobre berilio, un material más blando, es fácil que se rompa, que se maltrate, que lo dañemos. Entonces, por eso estar prevenidos para poder hacer los cambios necesarios. Ok, bueno, brevemente los diferentes tipos de inyectores que les comento, pues digo, la variedad es muy grande, por eso es importante tener siempre a la mano, o por lo menos conocer el número de partes. Si no nos quieren comprar las refacciones, por lo menos saber el número de para cuando se suscite el problema, poder reaccionar de la mejor manera. Es importante cuidar también lo que les comento, de los cables, lo que es las resistencias y los termopares. La mayoría de inyectores traen el termopar integrado con la resistencia. Algunas versiones ya traen el termopar por separado y pues es una ventaja porque si se me daña el termopar, puedo reemplazar el puro termopar. Hay otros que son integrados, entonces se me daña el termopar, aunque todo lo demás funcione bien, ya no puedo seguir operando. Algunos controladores me dan la opción de trabajar mi resistencia por porcentaje si se daña el termopar. Está bien en el aspecto de salir del problema o en lo que llega la refacción, pero siempre es recomendable pues tener el termopar para tener bien controlado el proceso, ya que por porcentaje no estoy seguro de cuánta temperatura estoy metiendo y eso también puedo terminar a lo mejor no dañando ahí la cámara caliente, pero sí alterando condiciones en mi resina y a lo mejor la pieza ya no va a tener la calidad que yo estoy esperando. Ah, canijo. Una disculpa. Los controladores. Bueno, como todos sabemos, vienen en gabinetes cerrados, pero el hecho de que estén en gabinetes cerrados no significa que sean herméticos o que cumplan con alguna IP65 y que no les entre nada. Es muy importante tenerlos guardados, que no les caiga polvo, obviamente que no les caiga nada de agua, evitar problemas siempre de humedad, porque todo esto nos va a estar afectando, nos puede empezar a dañar nuestro sistema. Incluso el mismo gabinete, aunque tiene protecciones, pueden provocar cortos en el sistema. Y de igual forma también asegurarnos que nuestros gabinetes tengan las protecciones eléctricas apropiadas, ya que de repente vean que casi no varía el voltaje, llegan picos, resulta que no tenemos supresores de picos, o como era una prueba rápida, lo conectamos directo, puenteado de quién sabe dónde, y bolas, ¿no? A lo mejor el controlador se salva, pero tronamos las resistencias. Y si teníamos un molde que llevaba que era de 48 zonas o cosas así, pues poder arreglar eso va a estar un poco complicado. ¿Por qué fuga el material? Bueno, como los venimos comentando, tenemos ciertas holguras que debemos conocer y de respetar en la medida de lo posible. Si yo pierdo la holgura que trae mi cámara caliente de origen, voy a empezar a tener todo ese tipo de fallas. Aquí es importante conocer qué ajustes vamos a llevar. Generalmente vamos a tener ajustes máximos de 2 centésimas. Son ajustes muy precisos, ya que si tenemos más de 2 centésimas se nos va a fugar el material. Algo que debemos de estar cuidando es también el paralelismo del manifold. Es algo con lo que me he encontrado últimamente. No me había pasado, honestamente, no lo había encontrado, pero de un tiempo para acá me he encontrado con eso, que el manifold se llega a torcer. Lo que estoy viendo es que a lo mejor el apoyo que trae el manifold no es el apropiado. Si ese es el caso de nuestro sistema, pues está revisando eso en el manifold.
ver si está en la posición correcta, si sus caras siguen estando paralelas, ya que obviamente por mucho que yo torquee correctamente mi sistema, si el manifold está torcido, voy a tener por ahí un problema de fuga. O eso mismo que está torcido genera más presión en algún otro punto y a lo mejor no me fuga, pero me lleva a la fractura de algún elemento. ¿Sí? Muchos sistemas de cámara caliente traen arandelas para sellar. Y esas arandelas con el tiempo se pueden llegar a fracturar y se debe a esa situación de que de repente no hay tanto paralelismo ya en nuestra cámara caliente o por el uso, digo, si se me rompe una arandela después de 10 años, bueno, creo que lo vería hasta normal, pero si mi cámara es reciente y tengo una fractura, algo no está bien en el sistema porque no debería de fracturarse. Siguiendo con esto de las arandelas que sellan, es recomendable siempre que cambiemos algún componente de la cámara caliente, que la destapemos, cambiar esas arandelas. Normalmente son de alguna aleación con cobre, berilio, cosas así. ¿Cuál es la idea? Que la arandela se deforma para que haga sello y no tengamos fugas de materiales. Pero ¿qué pasa cuando yo destapo mi cámara? Pierde esa presión que originalmente tenía mi arandela y entonces ahora corro el riesgo de que no vuelva a quedar igual. Muchos dicen, no, pues que se ve bien. Pues sí, a lo mejor se ve bien, pero ¿qué te garantiza que está bien? Entonces, siempre es recomendable, en la medida de lo posible, cambiar ese tipo de arandelas. Aquí en esta imagen está un poco lo que les venía comentando, que luego tenemos carbón en lo que es el inyector. Este diseño de inyector, bueno, es con resistencia de tipo cartucho, ya es poco viejito, sin embargo sigue siendo muy, muy funcional, pero vamos a tener aquí el problema de que se pega el carbón. Entonces, si por no querer desajustarla, nunca destapé la cámara caliente, ni cuando llegué a mi mantenimiento tipo C, en base a los ciclos que llevo de trabajo o piezas fabricadas, pues corro el riesgo de que ese carbón al rato me tape mi cámara caliente y bueno, voy a tener un problema considerable ahí. Otra cosa que hay que revisar cuando desarmo mi cámara, pues es ver de mi manifold, tienen tapones, a final de cuentas el manifold pues fue barrenado para poder conectar el paso del material. Muchas veces con el tiempo, con el uso, estos tapones pierden apriete, pierden la posición, entre los cambios de temperatura, la misma presión de inyección, algún ajuste no muy certero que quedó en el proceso, entonces se van desplazando esos tapones o permite el paso de material y tenemos ahí otro punto de filtración. ¿Cuál es el problema de la filtración? Bueno, como pueden ver en la imagen del lado izquierdo, pues se llenan los cables de plástico. Cuando eso no sucede, pues hay que calentar el plástico y quitarlo con mucho cuidado y pues poner el santo de su devoción que más les guste de cabeza para que se dañen lo menos posible. Es muy difícil que salgamos invictos. Llega a pasar, pero siempre alguna maniobra a la hora de desprender todo el material que se pega llega a dañar los cables o los termopares y bueno, tenemos que reemplazar todo el elemento y mucho de esto pues viene por descuidos tanto en mantenimiento como en ajuste de proceso. Muchas veces por algún motivo llega a pasar que bloquean una cavidad pero no ajustan la cantidad de material, lo siguen dejando igual y ese material comienza a presurizar la cámara y busca salida y terminamos todos empastados. Resumiendo, ¿cuáles son los consejos mínimos que debemos de tener con nuestra cámara caliente? Pues bueno, es por un lado la limpieza de nuestros componentes, la alineación, lo que les comento, he empezado a notar manifolds torcidos, quizás por los diseños, quizás están muy delgados, quizá en la forma que armaron la placa, digo, el sistema, no lo sé, aún no he encontrado el porqué, pero he encontrado manifolds torcidos, entonces es importante revisar que todo esté bien alineado, que todo esté perpendicular, todos mis elementos, lo que es mi placa, placa pocket, mi placa de fijación, mi manifold, y a la hora que voy a estar ensamblando, pues estar cuidando
por un lado, que conecte correctamente, porque a lo mejor yo quiero controlar la cavidad 24 y resulta que la conecté en el 12, quién sabe por qué, o terminaron los termopares cruzados, en que lo normal es tener en un conector termopares y en otro conector lo que son resistencias. Entonces, tener estandarizadas estas zonas para cuando yo vuelva a conectar, me vuelva a quedar igual, me coincida con lo que es mi controlador de temperaturas y no vaya a generar yo después una falla peor por tratar de hacer un mantenimiento. Aquí lo que les comento, revisar las alturas de mis inyectores, que todos deben estar parejos. Sí, digamos algo, si la altura que sobresale es 5 milímetros, todos deben de tener 5 milímetros, más o menos 2 centésimas. Eso es lo que nos va a permitir sellar y no tener problemas de fugas. Y bueno, por último, recordando lo que os comenté al principio, trabajar en la medida de lo posible la cámara caliente de manera horizontal. Esto nos va a ayudar a prevenir daños posibles por alguna maniobra, algún choque, y pues obviamente designar bien un espacio para desarmar la cámara caliente, guardar los componentes e ir identificando bien dónde va cada uno, porque al final de cuentas una cámara caliente que ya estuvo trabajando ya agarró cierto ajuste, ya agarró cierta función. Entonces luego también eso de en teoría, yo debería poder cambiar un conector de un lugar a otro, un inyector, perdón, sin problema. Sin embargo, a veces ya por el trabajo, el tiempo que llevan, es mejor volverlos a colocar en la misma posición, porque ya, digamos así que ya se conoce el alojamiento con el inyector. Y estar cambiando a veces me puede llevar a tener fugas. O hay pequeñas diferencias de centésimas entre uno y otro, pero cuando el fabricante nos entregó el molde lo ajustó así. Entonces así va a sellar bien, y si lo pongo en otro lado tengo problemas de fugas. ¿Sí? Y bueno, hablando un poco de la explicación, esto sería todo. Así si gustan pasar a la parte de preguntas y respuestas. Espero saber la respuesta, si no, pues buscamos a alguien más capacitado. Gracias, Iván. Pues si hay algunas preguntas, si quieres, deja de compartir, por favor, para que te vean cuando contestes las preguntas, ¿no? ¿Algo que quieran comentar? Sí, bueno. Sí. Sí, bueno. Sí. ¿Escucha? Sí, Juan. ¿Sí me oye? Sí, buenas noches, ingenieros. Sí, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, nomás una duda, es que ya entré al último, ya no alcancé a ver bien. ¿A qué se refiere con alineación en frío? Alineación en frío. Bueno, como sabes, todos los materiales sufren dilatación al haber calentamiento. Y si bien esa dilatación no siempre es de manera lineal, obviamente donde tengamos más carga de acero, por ejemplo, tiende a dilatarse más, puesto que se concentró mayor calor en esa zona. Entonces, en frío se refiere ya cuando tu cámara caliente está total y completamente en frío, ahora sí que a temperatura ambiente. Que digamos en ese momento tienes, vamos a decir, la dilatación cero, que es su estado normal de cuando fue maquinado. A eso nos referimos con que ya que esté en frío. ¿Por qué afecta esto de la dilatación? Cuando diseñamos moldes, incluso calculamos en algunos casos la dilatación que va a tener el acero para que la medida de la pieza sea lo más precisa que se pueda. Entonces, si tú mides tu cámara caliente estando, ahora sí que caliente o tibia, te va a engañar y a lo mejor no vas a poder, no te va a permitir apreciar algunos detalles. Es como cuando inyectas tus piezas de plástico y así recién salidas las empiezas a medir. Pues te va a engañar, todo se contraiga. Se refiere con en frío. Ok. Muy bien. Y por decir, tengo un molde que voy a desarmar, por decir, me reportan un molde con problemas, ¿verdad? Entonces, eléctricos. Lo bajo y lo empiezo a desarmar. ¿Es más fácil desarmarlo en caliente o esperar a que enfríe a temperatura ambiente?
Híjole, depende. Por ejemplo, si tu molde está empastado, si tienes fuga de plástico, le ayuda mejor que esté en caliente. Te va a permitir así que el plástico esté flexible y lo puedas desarmar. Ajá. Ajá. Yo no soy muy fan de... Ahora, en caliente no vas a desarmar la cámara cuando estaban los inyectores a 200 grados. Quizá únicamente con que subas la temperatura en tu cámara caliente a unos 50, 80 grados es suficiente, porque eso sí luego ayuda a que aflojen un poco lo que son la tornillería sobre todo. Y de igual forma para retirar los inyectores. Sí, sí. Cuando un barreno se dilata, digamos que crece su medida. Entonces, tú al Ajá. dilatar un poco, vas a poder facilitar lo que es el retirar los componentes. Pero no lo vas a tener a 200 grados, porque entonces ahí sí todo está muy dilatado y se va a amarrar muy fuerte. Aquí Ok. unos 80 grados máximo, y eso ya sería mucho, ¿eh? Realmente algo así que esté tibiecito para que sea más Sí. sencillo, porque así es más fácil, pero así recién bajada está más apretado porque todo se dilató y todo se apretó. De hecho, en una cámara Ok. caliente está calculado que te da el máximo sello, ya caliente el elemento. Sí. Por eso te preguntan para qué resina es, para considerar eso, a qué temperatura vas a trabajar para que te dé el máximo sellado. Si tú pudieras hacer correr el plástico estando en frío, tal vez tendrías fuga, pero una vez que calienta, sella perfectamente. Ujú. Perfecto, gracias, Iván. Ahí hay algunas preguntas. Antes quiero invitarlos al curso de mantenimiento de moldes que vamos a dar en Monterrey 13 y 14. Por ahí les mandé la información en el chat. Si necesitan información más específica, pues ya nos contactan directamente por WhatsApp o por correo, ¿no? Ahí se los puse. Ricardo dice, ¿la holgura entre qué elementos debe ser? La holgura, ok. Obviamente vamos a tener varios tipos de holguras, dependiendo los componentes. La holgura que mencionaba yo hace rato de las 2 centésimas es la más crítica y es la que vamos a tener al momento que armamos nuestra cámara caliente, entre lo que son los inyectores y nuestro manifold. Hablando de la construcción que ahorita tenemos en cámaras calientes actuales, ya que bueno, hay varios estilos, pero vamos a hablar de ahorita, digamos, las más actuales. ¿Qué es lo común? Está el inyector y sobre el inyector se coloca el manifold. Ahora, si yo tengo 6 inyectores, por ejemplo, esos inyectores traen una cabeza de ajuste, vamos a decirlo así. Y esa cabeza va a tener una altura específica, quizás 5 milímetros. Pero ¿qué pasa si yo tengo un inyector que tiene una altura de 4.9? Ajá. Solo me falta un décimo, no pareciera mucho, pero por ese décimo voy a tener filtración de material ahí. ¿Esto qué significa? Que mi inyector, lo más pequeño que puede ser, sería 4.98. Ajá, ahí estarían las 2 centésimas de holgura que comento. ¿Sí? Si yo tengo esa diferencia muy grande, a la hora que yo haga mi sándwich, no va a apretar correctamente y se me va a filtrar el material por en medio. Ahora, ¿en qué otro punto tengo ese mismo tipo de holgura? Arriba, ¿qué viene? Viene mi placa de fijación. ¿Qué es lo que hace? Presiona todo el sistema. Si esa placa de igual forma no está bien rectificada y la traigo con una pequeña variación de unas 4 centésimas, como no va a sentar parejo la placa, voy a tener puntos por donde puede comenzarse a filtrar el material. Esas son las holguras que vamos a estar revisando al momento de armar, que todo quede a la misma altura. También donde, por ejemplo, si yo tengo rondana de sello entre lo que es mi inyector y mi manifold, y esa rondana está más arriba o más abajo, fuera del rango de las 2 centésimas, nuevamente por ahí corro el riesgo de tener filtración de material. En ese punto es donde me refiero de revisar alturas para checar esa holgura. Ok, perfecto. Por ahí Salvador nos pregunta, ¿cada cuándo es recomendable dar mantenimiento?
A la cámara caliente. Sí. Bueno, ahora que vayas al curso de Monterrey, te platico esa parte. Eh, Manejamos nosotros un sistema que manejamos, digamos, 3 niveles de mantenimiento básicos. Hay unos que se van a 4, ya depende de la empresa. Lo que es el ABC. En el A es un mantenimiento básico en el que únicamente a lo mejor me dedico a hacer inspección y limpieza. Para cuando yo llego a un C, es porque a lo mejor ya voy a cambiar elementos de desgaste. Bueno, no, a lo mejor ya voy a cambiar elementos de desgaste. Hablando del molde, hablaríamos, por ejemplo, de sufrideras, ¿sí? Que ya se tallaron. En ese mantenimiento C, que es el mantenimiento mayor, es cuando yo ya voy a destapar mi cámara caliente para revisar si no tengo carbón, si no tengo deformaciones, si no tengo algún elemento fracturado y que como estaba todo sellado, no había fugado, pero como ya lo destapé, ahora sí va a fugar, ¿sí? Ahora, ¿de cuántos disparos estamos hablando? Bueno, es muy relativo, depende del tipo de molde, el tipo de material que tengamos. Por ejemplo, si estoy inyectando una poliamida con carga de fibra, tengo mucho más desgaste que si estoy inyectando únicamente un polietileno. Pero pues ahora sí que estaremos, también otro factor, ¿qué ciclo tiene? Hay moldes que están en ciclos de 6 segundos y dices, pues es que yo en un mes llego a, no sé, mejor a 50,000 disparos. Y hay otros moldes que tienen ciclos muy largos y una menor demanda. Así que va a estar aquí muy ligado a la producción, que tenga la pieza y a la observación que estés teniendo con tu molde. ¿Qué tanto se daña? ¿Qué tanto se desgasta? Gracias, Iván. Aquí hay 2 preguntas que van muy de la mano. Hansel y otra persona dice, ¿se pueden determinar el tiempo de vida de las resistencias y cada cuándo se cambian las resistencias y termopares por mantenimientos preventivos? ¿Te puedes anticipar a que se funda? Sí. El fabricante te dice, estas resistencias tienen una vida útil de a lo mejor, por ejemplo, 10,000 horas. Aquí lo ideal sería que tú a tus 10,000 horas hicieras el cambio, porque después de eso es más probable que se te vaya a fundir. Ahora, la otra, si tú mides tu resistencia cuando está nueva, así que toma las terminales con tu multímetro, checas lo que es la resistencia, físicamente cuánto te está dando, y la pruebas, la vuelves a medir un año después, notas una pequeña variación. Tú lo que puedes hacer en tu programa de mantenimiento, estar poniendo desde el mantenimiento preventivo, porque únicamente ahí tocas tocas los pines, no tienes que desarmar nada para medir la resistencia y vas registrando cómo se está comportando la resistencia, si sigue estando bien o comenzó a bajar. La tendencia es que empieza a bajar el valor de la resistencia, hasta que llega el punto en que ya no soporta y ¡pum!, se abre. Entonces, estar haciendo mediciones periódicas nos puede ayudar a determinar qué resistencia cuál puede ser la próxima en fallar. Ahora también, si tienes picos de voltaje en tu planta, pues ya ahí, pues ya ni cómo ayudarles, ¿no? Habría que primero revisar la instalación, cómo están las cargas. Gracias, Iván. Por aquí dice Oscar, ¿se deben desarmar los Hot Runner System que llevan válvulas en caliente para no dañar los valve pins llamadas agujas? Ok, cuando tenemos sistema valvulado. Valve gates. Sí, hay que desarmarlo en caliente, ¿no? Sí, en estos casos, así que en este caso específico sí, porque ya tenemos ya sistemas adicionales, que de igual forma consideran la dilatación para su armado. Ok, aquí Suri pregunta, ¿cuál sería la metodología correcta para la calibración de las agujas? ¿La calibración de las agujas? Imagino que se refiere a las alturas, ¿no, Suri? Me imagino que sí. Bueno, aquí digamos, yo pensé que son de las agujas que tenemos en la punta de los inyectores. Valve gates. Y de igual forma, si yo tengo, si mi elemento queda muy atrás, voy a tener filtraciones de materiales que yo no estoy queriendo. Si queda muy adelante, puede sobresalir al grado que pueda dañarse, ¿sí?
Aquí igual vamos a tener esa holgura de 2 centésimas. Menos de 2 centésimas, yo creo que ya está un poco más complicado incluso controlarlo. Estamos hablando de media milésima. Perfecto. Aquí Ángel, este fin de semana en Querétaro. Ok, este fin de semana damos moldeo científico ahí en Querétaro. Ahí si quieren acompañarnos, tenemos 4 lugares porque con esto del COVID, pues nada más estamos restringidos a 12 participantes máximo. Igual en Monterrey vamos a estar el 13 y 14 con mantenimiento de moldes. Igual nada más tenemos capacidad para 12 personas, ¿no? Ahí si se quieren anotar. Hansel dice, en caso de fuga, ¿con qué recomienda para dañar lo menos posible los componentes? ¿Cuál Híjole. santo yo creo sería, no? Es el más... Bueno, primero que nada, que sea una situación preventiva. O sea, tener un buen mantenimiento, estar al pendiente. Aquí lo que les comento en los cursos, los operadores, los ajustadores de máquinas son nuestros ojos. Ellos son el primer contacto con el molde. Aquí es mucho de hacer el hábito de que no estén únicamente recibiendo piezas, que no se queden nada más como cachapiezas, sino que estén al pendiente de si hace algún sonido, si hace alguna vibración extraña, si empiezo a notar que comienza a escurrir material por debajo. De igual forma, el ajustador de la máquina. ¿Qué pasa muchas veces? Se da una fractura, por ejemplo, interna en la cámara caliente. Como tal, yo todavía no voy a ver escurrimiento de material, pero si voy a notar en mi proceso que ya tuve que ajustar, a lo mejor tuve que incrementar la carga de inyección, a lo mejor tuve que subir la presión, tuve que hacer algún ajuste. Aquí es importante estar al pendiente qué tipo de ajuste tuve que hacer. Digo, si es una pieza muy constante y que no tiene rebaba, no tendría como por qué tener que hacer un ajuste de proceso. Si yo tengo que incrementar mi cantidad de material, ya tengo un aviso de que por algún lado se me está fugando el material. Ese es el tipo de alertas que podemos tener. Así que los operadores y los ajustadores de máquina, estar al pendiente de esos detalles. O si de repente tengo que estarle subiendo temperatura a una resistencia porque se está tapando, pues ahí me está avisando algo. Quizá mi controlador no está bien o quizá mi resistencia ya está comenzando a fallar, quizá se dañó el termopar, quizá tengo carbón circulando, o sea, digo, está desprendiendo carbón pegado, algo así. Entonces, así que a pie de máquina, los ajustadores son los que nos tienen que avisar cómo está el asunto. Perfecto, gracias. ¿En cada mantenimiento preventivo se tiene que purgar la colada caliente? De preferencia, sí. Para evitar que tengamos partículas que se vayan a quedar atoradas. Si podemos hacer algún tipo de purga, le va a ayudar bastante a prevenir eso, ¿no? Que tengamos, vamos a decirlo, masas de carbón, ¿no? O incluso si hay cambio de color, de repente llega a desprenderse ese calor y nos empieza a manchar nuestras piezas. Entonces sí nos puede ayudar. Ok, aquí Alonso pregunta, digo, es una mala práctica tapar cavidades, ¿no? Pero bueno, para tapar una cavidad, ¿será suficiente apagar el inyector? Bueno, técnicamente sí, porque al apagarse el inyector deja de circular el material, entonces ya no va a salir. Aquí lo importante es que si hacemos eso, que no se debe, sería ajustar el proceso. Porque lo que les comento, yo estoy inyectando, imagínense que todo mi disparo es de 100 gramos y bloqueo una cavidad y es de 10 gramos, pero no ajusto la presión, no ajusto el material, ¿qué va a pasar con esos 10 gramos? Bueno, todo el tiempo van a estar entrando a mi cámara caliente, tratando de salir por donde sea. Y de ahí es donde empiezan las fugas. Y ese excedente de material busca salida y el punto más débil o donde esté mal algún ajuste o algún componente ya dañado, o me va a empezar a dañar algún componente, me va a botar un tapón, o sea, pueden pasar muchas cosas. ¿Por qué? Por no reducir esa cantidad de material y de presión que estoy metiendo. O sea, es importante hacer un reajuste de parámetro y que esté así el menor tiempo posible, ¿no? O sea, digo, si es por salir de la emergencia, bueno, lo comprendo, pero si en cuanto se baje, corregir eso para evitar esa situación.
Sí, claro. Aquí hay otra pregunta. ¿Cómo se puede minimizar el desgaste de un molde? Ya que tenemos nuestro molde de resina que se inyecta en este molde es poliamida con carga de fibra, carbono, pero es muy frecuente que nos genere algunas rebabas en nuestras piezas. Bueno, aquí lo que ayuda es a, poner algún tipo de recubrimiento. Eh, Puede ser cromo o incluso un nitrurado. No sé qué tanto afecte la estética en el proceso que tengan, pero un nitrurado, un cromado, nos va a ayudar bastante a reducir todo ese tipo de fricción. Y en el caso de los inyectores, pues no evitar los materiales de cobre berilio, porque pues, eso se los va a acabar mucho más rápido. Uh-huh. Igual, complementando ahí, acuérdense que el sistema Hot Runner se tiene que diseñar y fabricar de acuerdo a la resina que se va a procesar, porque si no lo diseñamos, nos lo vamos a llevar de volada, ¿no? Si metemos un Hot Runner convencional, o de uso genérico, por ejemplo, para polietilenos o polipropilenos, si le metemos un material con carga, pues nos lo vamos a llevar de volada, ¿vale? Sí, en 6 meses no lo vamos a acabar. Exacto. Aquí Juan Salazar, bueno, ya contestamos lo de las cancelar cavidades, apagar las zonas. Ricardo dice, ¿cada cuándo debe revisarse la refrigeración del manifold y cómo podría hacerse? Estar monitoreando la refrigeración es algo muy sencillo, es lo mismo que la refrigeración del molde. Normalmente tenemos instalados medidores de flujo que nos están diciendo cuánta agua está entrando al molde y cuánto está saliendo. Es llevar ahora sí que un historial de cómo está. Si, por ejemplo, si yo estoy metiendo 1 litro por minuto, por decir algo, y de repente veo que en la salida ya nada más tengo 800 mililitros por minuto, pues algo me está diciendo que ya me está tapando mi canal. ¿Qué puede bloquear el canal? Puede ser desde algún objeto. Ajá, alguien se le cayó algo dentro del canal y no avisó, o la acumulación de sarro es lo más común. Se empieza a acumular sarro y es el colesterol de los moldes. Empieza a reducirme el diámetro. Al reducir el diámetro me disminuye el paso y obviamente la cantidad de agua que entra contra la que sale ya no me coincide. Entonces, estar midiendo es lo que podemos lo que se debería de hacer en todos los moldes, ¿no? Estar midiendo el flujo de agua que estamos teniendo. Perfecto, gracias. Ángel, ahí nos vemos, ok, ahí nos vemos en Querétaro, a ver si nos acompañan. Enrique, se va a dar curso de mantenimiento en el Bajío. No tenemos fecha, Enrique, necesitamos revisar la programación y disponibilidad del ingeniero, pero yo creo este año pues ya es muy prematuro. Entonces, si quieren tomarlo, pues nos vemos ahí en Monterrey. Jesús Palma dice, el cojín debería ser cero para no dañar la cámara caliente. Me imagino que ese comentario es referente a cuando se nos empieza a fugar el material, ¿no? Que se empieza a ir la fuga, Jesús, o es referente a otro. Bueno, ahorita que conteste. Va a haber curso de refrigeración científico, lo vamos a preparar, Roberto. ¿Alguna pregunta que tengan, compañeros? Todavía estamos en tiempo, nos quedan unos minutitos ya para cerrar esta sesión. Espero que les haya sido de utilidad. La finalidad es compartir un poquito de lo que sabemos para que lo vayan teniendo. ¿Qué es IP65? El IP65 es la norma europea que te habla sobre la hermeticidad de los gabinetes. Si no me equivoco, si no me falla la memoria, el IP65 es un gabinete que se puede incluso mojar sin que le entre agua a los componentes, pero eso no significa que lo puedas meter a una alberca. Ajá, ya si lo sumerges sí le va a entrar agua, pero si únicamente es así como que que lo salpicas, tu equipo está protegido. Es una nomenclatura para los gabinetes y contener equipo eléctrico dentro. Perfecto, muchas gracias, Iván.
¿Algún otro comentario, pregunta, compañeros? Bueno, parece que... ¿Yo? Joaquín, ¿vas a hablar? Sí, que A realmente ver. no me queda claro la situación de cada cuándo son los mantenimientos. No podríamos, ya sé que lo quieren para el curso, pero no Ah, podríamos abundar un poquito. A ver, ponerle un número. yo te lo explico rápido. Es que los mantenimientos van en función a la cantidad de disparos. El fabricante del molde te va a decir, ¿sabes qué? Yo te recomiendo que hagas los servicios preventivos cada 10,000 disparos, ¿no? Por ejemplo, el mantenimiento tipo A, que es limpieza y lubricación. El mantenimiento tipo B es medición de piezas de desgaste, y el mantenimiento tipo C, pues ya es reemplazo de piezas dañadas, ¿no? Entonces, dependiendo tú cómo veas el molde, cómo está trabajando y su historial, tú vas a determinar qué actividades vas a hacer en cada mantenimiento. Por ejemplo, no me acuerdo si lo comenté con ustedes cuando hicimos lo de SMET, pero si tú tienes problemas de sarros en tus líneas de refrigeración, muy seguramente vas a tener que meter la limpieza de las líneas de los circuitos de refrigeración en un mantenimiento tipo A, porque se te van a empezar a llenar de sarro muy pronto. Y a lo mejor en otra planta, que esté en otro lugar, que tengan un tratamiento de aguas, esa actividad la van a pasar hasta el mantenimiento tipo C, porque ahí no tienen problemas de sarros. Entonces, ahí es donde uno tiene que evaluar qué actividades metes en qué tipo de mantenimiento, de acuerdo a tu historial y cómo veas que va funcionando el molde. Por eso es conveniente llevar bien la documentación de cómo está trabajando, si tienes puntos calientes en el molde y cómo se va desarrollando. No sé si quedó un poquito claro. Sí, que aquí la duda entra un poco porque en el caso de Innovar, nosotros en Querétaro estamos haciendo partes para Samsung. Todos los moldes que traen son de colada caliente y totalmente coreanos. Entonces vienen los técnicos de Corea y la indicación es que la colada caliente en el mantenimiento nunca se toque hasta que falle. Hasta que falle. No, está un poquito extremo. Pues igual, pero cuando te falle, pues quién sabe en qué condiciones va a estar, ¿no? Sí, yo creo que principalmente se refieren a resistencias o a cambios de tips o termopares, o sea, a lo básico. Pero realmente yo creo que como que desconfían que podamos hacer un mantenimiento preventivo y te dicen todo lo que sea cámara caliente no se toca. Pues sí. Híjole, es que de no tocarlo hasta que falle, pues no estás llevando ningún tipo de plan de mantenimiento. Es realmente un apagafuegos, un correctivo. Ah, ya se tronó. Ah, entonces ahora sí, cámbialo. Y si lo cambias y te dura un año, pues a lo mejor está bien, pero ¿qué tal si haces el cambio y resulta que a la semana te falla otro componente que no te dejaron tocar porque te dicen no le veas nada hasta que falle? Y eso sí estaría un poquito muy, pues arriesgado, yo diría. Sí, sí, sí. Aquí, como comenta Manuel, lo más apropiado es llevar un historial de cómo se está comportando el molde. Incluso los moldes tienen tendencia. Hay veces que dices que, ¿sabes qué? Ya sé que el botador 5 siempre se me rompe. ¿Por qué? No he encontrado el por qué, pero el 5 siempre se me rompe. Entonces ya sé que debo de tener mi refacción para ese. Lo mismo pasa con la cámara caliente. Ya me he encontrado con situaciones que dicen, es que, ¿sabes qué? Si el molde lo subimos en esta máquina, se empiezan a fundir las resistencias. Obviamente hay un problema eléctrico ahí. Entonces, bueno, si ya lo sabes, si ya está dentro de tu bitácora, pues evita subir ese molde en esa máquina para evitar esas situaciones. Y pues poco a poco ir viendo en base a cómo está el desgaste. A lo mejor si la resina que ocupan es muy abrasiva, pues sí, pues mantenimientos más frecuentes. Si no es abrasiva, pues pueden dar un lapso mayor. Uh-huh. La plantilla que traemos está marcado a los 50,000, pero hay quienes dicen es que yo llego a los 50,000 cada mes, por los ciclos que maneja, entonces por eso, híjole, es muy, muy relativo. Y habrá que digas que yo llego a los 50,000 cada 2 años, entonces para ellos es demasiado, quizá. Exacto, y realmente iba a ese punto porque
Aquí cada 30,000 partes se baja el molde para el preventivo. Pero yo observo, cuando veo la cámara, la veo totalmente limpia y realmente problemas de cartuchos. Tengo 5 años trabajando en la planta y solamente he visto de esos moldes 2 problemas de cartuchos. Y no sé si tenga que ver con que es el modelo de la colada caliente, que aquí ocupan mucho un, un modelo coreano de cámara. No sé si sea que ese sistema sea muy eficiente, pero realmente no los veo más que oxidados, no los veo que tengan fuga, no los veo que estén dañados por alguna otra situación. Entonces, por eso te comentaba que no me quedaba claro cada cuántos disparos. Samsung, por ejemplo, nos hace cambios de moldes cada 1.300.000 partes. Ya mandan un cambio de molde, porque según para ellos ya cumplió. Pero yo veo que los moldes están todavía en condición de operar. Es que realmente 1 millón, digamos, es una garantía que me das para un molde automotriz. Pues sí, todavía te va a durar mucho. Y aparte el tipo de resina, me imagino que será ABS. Sí, es correcto. Es ABS más estirenos más polipropilenos. Sí, realmente no tienes resinas abrasivas que te generan un desgaste muy fuerte. Quizá puedas llevarte la campechana en ese aspecto. Si los bajan, de hecho, incluso cada 30,000, a lo mejor hasta se me hace, digo que tendrían que valorar qué tantas actividades tienen que hacer cada 30,000, porque a lo mejor no todo lo que tienen contemplado son necesarias para esas actividades y hay algo que sí requiera mayor prioridad, pero digo sí que llevar un histórico es lo que te va a dar la pauta para poder decidir si ocupas, si a los 30 o lo puedes alargar a los 40. Digo, al final de cuentas son tiempos que se tienen que estar considerando. Correcto, dije. Gracias. Dale. Perfecto. Aquí hay otras preguntas, y bueno, rápido para contestarlas, para no quedarnos tanto tiempo. Alonso dice, ¿hay algún daño en mi sistema de colada caliente si las temperaturas no son parejas entre manifold e inyector? Bueno, de hecho no son parejas. No, vaya, si la resina dice que lo debes de tener a 200 grados, no significa que todo tiene que estar exactamente a 200 grados, ya depende del ajuste. Lo habitual es que el manifold esté un poquito más arriba que el inyector. Uh-huh. ¿A qué se debe esto? Generalmente las resistencias del manifold son de mayor capacidad que las de los inyectores, entonces te pueden soportar una temperatura mayor. Y el inyector lo único que va a hacer es mantener el material en la temperatura exacta para estarlo dosificando. Ajá. Entonces normalmente el manifold va a estar más caliente. O sería lo que uno esperaría, pero sí me he encontrado cosas a la inversa. Incluso me he encontrado con cámaras calientes más calientes que el cañón de la máquina. Entonces, pero sí, lo recomendable es que el manifold sea el que esté un poco más arriba para mantener el material, digamos, caldoso y ya nada más el inyector para terminarlo, ayudarlo a hacer que llegue bien. Perfecto, gracias. Aquí Rigo dice, muy enriquecedora la información, les agradezco, ¿no? A la orden, por eso estamos. La idea es apoyarnos. ¿Qué marca de coladas calientes recomienda Sergio González? Pues dependiendo del presupuesto, ¿no? Sí, según el presupuesto, porque, híjole, bueno, las cámaras calientes de Hasco, la verdad, pues sí, me consta, son garantía, pero pues hay veces que te encuentras con que la pura resistencia te vale cerca de $300 y si tienes que cambiar 64 de esas, pues a lo mejor se van a infartar. Así que realmente, pues sí depende mucho de los requerimientos que se tengan. Sí es, pero híjole, como para decir esta sí, esta no. También tiene mucho que ver el cuidado que le tengan. Si a cada rato tienen picos, no importa qué marca sea tu sistema, vas a terminar fundiendo. Uh-huh. Si nunca le limpias, si nunca le haces nada, vas a terminar teniendo fugas. Exacto. Ok. Dice, ¿se compartirá la clase? Sí, mañana yo creo ya está en el canal de YouTube. Ahí les puse el link para que se suscriban y nos ayuden a compartir para que llegue la información a más compañeros. Dice, ¿cómo pueden interpretarse los diagramas eléctricos de las resistencias? Ya que
hay ocasiones donde se deja trabajar el molde con una zona dañada y se decide trabajar con una zona cercana no dañada. Me imagino que a lo que se está refiriendo Ricardo es que por transferencia de calor haces trabajar la otra zona, ¿no? Hay veces que le subes más la temperatura a las otras resistencias y logras hacer que pase el material. Pero bueno, eso pues te genera un desgaste mayor en la resistencia y te puede estar afectando la calidad ya en tu resina. Si tuviste que subir a 400 grados para que el material pase y resulta que lo recomendable es 200, pues a lo mejor sí ya puedes empezar a degradar algo ahí. Sí, Cierto. y respecto de interpretar los diagramas eléctricos, bueno, lo que son los termopares vienen por código de color. El código europeo normalmente es azul y rojo, si no me equivoco. Hay que identificar bien cuál es el positivo y cuál es el negativo, pues si los conectas al revés no te va a trabajar. Un truco para identificar el positivo es el que se le pega el imán. Al cable físicamente se le pega un imán y al otro no se le pega. Al que se le pega es el positivo. Ok, ok. Aquí nos dice, ¿cómo sería el método correcto en la colocación de una resistencia en el hot runner? Bueno, en el caso de la resistencia, digamos que no tenemos tanto problema. Nada más lo que hay que cuidar es que sea de la medida correcta. Hablando de las tubulares, que el diámetro interior sea el apropiado, debe de entrar justo. No sé, a lo mejor tendremos una holgura de unas 5 centésimas, 8 centésimas. Ajá. Aquí lo importante es que tenga la medida correcta. Hablando, por ejemplo, una de cartucho, si te queda corta y va en el inyector, no te va a calentar la punta y aunque la resistencia se caliente, no va a pasar el material. ¿Sí? En las tubulares, a la hora de armar, de hacer el sándwich de todo, si es más larga de lo que va, la podemos doblar y ahí se daña. Realmente colocarla, digamos, no es el problema, porque tenemos holguras mayores ahí. Realmente lo que hay que cuidar es cómo la voy a conectar. Lo que comentaba hace rato, que conecte los termopares en la posición correcta, que antes de prenderla o de ponerla a trabajar, revisar que no tenga algo en corto, ¿sí? Yo con mi multímetro toco el molde y me da continuidad, significa que está abierta mi resistencia o que algún cable está tocando el molde y por eso hay continuidad. Habría que revisar eso, que no tener continuidad, que el positivo sea el correcto en los termopares. Yo creo que sería lo principal. Esa es una falla bien común, ¿no? Que se aterrice un cable, ¿no? Que lo apachurren cuando coloquen la placa. Sí, a la hora de armar, pellizcas un cable, el cable toca el molde y resulta que tú tocas la resistencia y tienes continuidad con el molde, lo cual no debe de existir. Siempre debe estar aislada la resistencia del molde. Exacto, gracias, Iván. A ver, Ricardo, justo eso que comenta, ¿por qué podría dañarse un expulsor y no existe causa aparente? Bueno, puede ser que a lo mejor, vaya, hablando del expulsor rápidamente, ¿estás de acuerdo que pasa por la cavidad? El barreno pasa por la placa portacavidad, pasa por la placa de respaldo. Tienes un barreno que atraviesa 3 placas más la de fijación en la botadora. ¿Qué pasa si alguno de esos barrenos no tiene la alineación correcta? Está ligeramente desviado, 1 centésima si tú quieres. Ajá. Pues obviamente con el trabajo esa pequeña, de 1 centésima, no, un 0.1 grado que esté desviado el barreno. A lo mejor pasa y trabaja, pero esa pequeña desviación que tenga, todo el tiempo me genera una pequeña flexión, y ya por trabajo dinámico llega un punto en el que se rompe. A eso me refería aparente situación que no existe. Dice, pues es que todo se ve bien, sí, pero muchas veces en los maquinados quedan pequeños detalles que no son perceptibles o que incluso no podemos medir tan fácil y por eso hay componentes que tienen cierta tendencia. Perfecto, gracias, Iván. Yo creo que te voy a comprometer para que una semana antes de dar el seminario en Monterrey, me ayudes con otra pequeña charla, ¿no? Para convencer ya a los compañeros de que... Para que se terminen de animar. Y que se terminen de animar y nos acompañen al curso en Monterrey. Sí, claro que sí, con todo gusto. Aquí estamos al servicio de la comunidad. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, compañeros, por habernos
acompañado hoy. Espero que lo poquito, lo mucho que logró transmitir el ingeniero, se lo lleven y lo puedan aplicar. Muchas gracias, buenas noches, que descansen. Buenas noches a todos.